Buenos días, buenas noches, depende del momento en el que estén viendo este video. El objetivo de esta comunicación es hacerles llegar una reflexión sobre su participación en el foro acerca de las universidades latinoamericanas en el siglo XX. En primer lugar, una cuestión de cantidades, ¿sí? Yo he visto que participaron un poco menos de este foro que del foro sobre las universidades en el siglo XX a nivel global. Entonces, en ese sentido, el primer comentario, ¿sí?, tiene que ver con que recordar que es una participación obligatoria y todavía tienen por delante, ¿no?, el foro sobre la Universidad Latinoamericana del siglo XXI. Entonces, a poner un poco de pilas en esa actividad que, como recuerdo haberles dicho yo y seguramente les explico Juan, ¿sí?, se trata de actividades preparatorias, son ensayos donde uno va articulando un poco las lecturas, ensayando algunas explicaciones, preparándose para redactar después un trabajo final, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un ejercicio de apropiación de las lecturas y las conversaciones que han tenido en clases, ¿sí?, en las clases sincrónicas. El otro elemento es que nuevamente encontré dos respuestas absolutamente iguales, calcadas, ¿sí? No son las mismas dos personas de la vez anterior, pero es importante marcar que eso no se puede hacer, no solo no se puede hacer, sino que no tiene ningún sentido hacerlo, ¿sí? O sea, el único sentido es completar la planilla, pero realmente, desde el punto de vista del ejercicio, ¿sí?, del aprendizaje, es un tiempo, digamos, no utilizado en esa actividad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahora después les escribiré a estas dos personas, ¿sí?, que no son las mismas dos personas de la vez anterior, pero es una práctica que hay que evitar. Y viendo esta práctica en los foros, les advierto que nosotros cuando llegan las monografías las sometemos a un análisis de detección de plagio, ¿sí? Porque es algo más habitual de lo que uno pensaría y la verdad que no. La idea es aprender, no es entregar documentos de Word, ¿sí? Eh, dicho esto, ¿sí?, dicho esto, las respuestas yo diría que se pueden agrupar en el caso de las respuestas sobre la característica más saliente que señala Brunner sobre los sistemas universitarios de América Latina en la segunda parte del siglo XX, sobre todo entre el 50 y el 85. Yo ahí diría que hay muchas respuestas más o menos bien orientadas que entienden el tema de la masificación, pero son respuestas en general desordenadas, ¿sí? Y hay otras que no, que directamente apuntan a cosas que son cuestiones accesorias o que son explicaciones de la masificación, ¿sí? Por ejemplo, donde dicen, bueno, el crecimiento económico, ¿cómo se llama? La creciente cantidad de profesores, bueno. El fenómeno más saliente es la masificación, ¿sí? Es la masificación. No hay dudas de eso para Brunner. ¿Cuáles son los factores que explican? Y ahí estaba la pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores? Bueno, uno tiene que ver con el desarrollo económico, pero también el valor social de la educación, también, digamos, digamos, el valor cultural de la educación superior, también el crecimiento de la matrícula femenina, también la diversificación regional. Hay varios factores que explican ese crecimiento y es un crecimiento que no es homogéneo. No tenemos el mismo tipo de instituciones creciendo, sino que hay muchos tipos de instituciones que van haciendo crecer el sistema y que tienen diferentes lógicas, a veces esas instituciones, diferentes lugares hasta jerárquicos incluso en los sistemas, ¿sí? Dicho esto, pasamos a la pregunta sobre Bolivia, sobre el texto de Rodríguez Sodria y el tema de la autonomía. Bueno, ahí me sorprendí porque vi bastantes pocas respuestas
bien encaminadas, ¿sí? Y me sorprendí, digamos, porque creo que es muy importante para los docentes, los y las docentes universitarios de Bolivia, tener una buena asimilación y una buena capacidad de explicar cuál es la historia de la autonomía universitaria, cuáles fueron las concepciones de la autonomía universitaria en Bolivia durante el siglo XX, ¿sí? Porque es un aspecto medular de la estructura universitaria del país. Y ahí fíjense que hay muy pocos, hay dos o tres que respondieron muy bien, eh, que marcan que en el 28 es un concepto de autonomía, de una autonomía respecto del gobierno, eh, pero que no es rupturista con el gobierno, sino como más bien como tener una esfera propia de pensamiento social, político, cultural, que no se reduzca a los vaivenes del gobierno, de los partidos políticos que disputan por el poder, etc. Esa concepción, después de la guerra del Chaco, empieza a cambiar, empieza a cambiar y en el reformismo empieza a pensarse también en otras dimensiones de la autonomía que tienen que ver con que la universidad sea uno de los foros de elaboración de concepciones para el cambio social que reclamaba el país en una época de crisis, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay una especie de adelanto de lo que va a ser luego ciertas ideas de la revolución del 52 y después de la revolución del 52 lo que tenemos a partir del 54, 55 es una concepción de autonomía que ya es una autonomía respecto del Estado, un Estado que intentó en algún momento como dirigir más claramente la universidad, pero es una concepción de la autonomía también que empieza a incluir el tema del cogobierno. Es algo nuevo esto, porque se empieza a romper un poco esa concepción jerárquica del demos universitario, donde digamos, los profesores eran los que gobernaban en la Universidad Autónoma hasta los 50, ¿sí? Y había una gran diferencia de rango, y a partir de los 50 y los 60, los estudiantes empiezan a participar del cogobierno y se empieza como a achicar o a perder algo de esa enorme distancia social que había entre profesores y estudiantes, ¿sí? Eso en Argentina, la historia de la reforma y la autonomía es diferente, ¿no? Porque tenemos a los estudiantes participando del gobierno más temprano, y eso es importante. Y justamente en los 50, en los 40 y los 50, en la época del peronismo, es al revés. El peronismo achica enormemente la participación estudiantil en el cogobierno, y mientras que la revolución del 52 en Bolivia, bajo el gobierno del MNR, crece la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Bueno, esa concepción de la autonomía hacia los 60 y 70 es una autonomía pensada contra el Estado, contra el régimen político, contra la dictadura, y una autonomía pensada como un espacio social de radicalidad, ¿sí? Donde digamos, se elabora parte del pensamiento revolucionario, se relaciona fuertemente el movimiento estudiantil con el movimiento obrero, con las experiencias guerrilleras, ¿no? Y es un foco de resistencia a las dictaduras, especialmente después del golpe contra el presidente Torres, ¿sí? En el 71. Hay incluso una revolución universitaria. Esa concepción de autonomía es distinta a la que hay ya para los 90. Para los 90 lo que tenemos es una concepción de autonomía más bien administrativa, donde la universidad no es un actor del cambio social, y que tiene que ver con fortalecer el lugar institucional frente a las crecientes demandas de jerarquización, de
calidad educativa, de evaluación, etc., ¿no? Es una forma diferente ya a las anteriores en el siglo XX de concepción de la autonomía. Pasamos luego a la pregunta sobre México, sobre el 68 mexicano. En general, bastante mejor orientadas las respuestas en este caso, ¿sí? Y Rivas Ontiveros marca muy bien la paradoja del 68 mexicano, porque es un momento en el cual esa enorme movilización no consigue ninguno de los puntos planteados, pero sirve como canal para expresión de un amplio descontento con un régimen político gobernado por un partido, cuasi partido único, que era el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, pero además lo interesante es que el movimiento estudiantil se convierte como en el canal de expresión de todas esas demandas de otros sectores de la población, que se pueden resumir en una demanda muy fuerte de democratización, ¿no? Está la idea de que en México había una especie de dictadura perfecta. Eso es interesante desde el punto de vista del análisis de la experiencia estudiantil por varios motivos. El primero y más importante es que el movimiento estudiantil se convierte en un actor de la política nacional, ¿no? Eso es algo que marca ahí Rivas Ontiveros, no era habitual en México hasta ese momento. Lo segundo es que ese movimiento estudiantil, fíjense ustedes los llamados 6 puntos del movimiento del 68 mexicano, ninguno es respecto de la universidad. Ninguno tiene que ver con transformaciones adentro de la universidad. Son todas cuestiones democráticas y antirrepresivas. Y dicho esto, ¿no? También es importante marcar que el foco de este movimiento estudiantil puesto en la política nacional es un foco que confluye con otras demandas y con otros movimientos que habían sido reprimidos en años anteriores y que empieza a desarrollarse a partir de allí un movimiento democrático en México, ¿sí? Un movimiento democrático que con distintas oleadas, ¿sí? En los años 70 es la época del sindicalismo universitario, ya en los años 80 es una época de mayor descontento, la fundación del Partido de la Revolución Democrática, una nueva coalición de izquierdas y demás. Pero a su vez también el 68 es el año axial en el cual toman fuerza muchas experiencias insurreccionales, guerrilleras y demás, después del 68, ¿no? Entonces también es importante marcar esa transformación, y a su vez después del 68 hay una reforma universitaria marcada, entre otras cosas, por un aumento muy grande de los fondos y los recursos del sistema universitario, con la idea de cooptar el régimen del PRI, tiene la idea de cooptar a la dirigencia universitaria, al movimiento estudiantil y demás, ¿no? Entonces, está la idea de que es más barato aumentar los fondos que seguir reprimiendo indiscriminadamente en la universidad, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Y por último, la pregunta sobre el llamado 68 largo en la Argentina. Ahí también hay un poco algunas ensaladas en algunas respuestas. Hay que tratar de ser más claros cuando buscamos respuestas, porque efectivamente el movimiento estudiantil en Argentina, lo que llamamos con Juan Califa el 68 largo, es el periodo que va del 69 al 71 y en Tucumán alcanza hasta el 72, ¿sí? Ese es el llamado 68 largo en nuestro trabajo. El periodo 66-76 es un periodo más amplio, como así está el periodo 54, 55, 56 al 74, ¿sí? 74-75, que es los largos años 60 del movimiento estudiantil argentino. Bueno, dentro de eso hay un periodo especialmente álgido de confrontación, ahí hay varios que esto sí lo comprendieron, que es policéntrico, ¿sí? Tiene
tiene epicentro en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, y en menor medida hay enormes movilizaciones también, pero no tienen la misma envergadura en Buenos Aires y en La Plata y otras ciudades, ¿sí? También hay movilización estudiantil. Pero lo importante de esta idea de un 68 largo es que es un movimiento, es un auge que en muchos países como Brasil Perú o México o los mismos Uruguay son periodos más breves, ¿no? De gran estallido en el 68 y que en ese estallido estudiantil se abroquela el conjunto de la insatisfacción social. Bueno, no, en Argentina el estallido estudiantil se entrama durante más o menos 3 años con un alza de la conflictividad obrera muy fuerte, un alza y una enorme cooperación entre obreros y estudiantes, sobre todo en estas ciudades, ¿no? Al punto tal que hay revueltas donde la masa obrero, estudiantil y popular controla las ciudades durante algunas jornadas, semi-insurreccionales, podemos llamarles, ¿sí? Pero donde lo que vemos es un proceso mucho más largo que el 68 de París, por ejemplo, ¿sí? Y mucho más sangriento que el de París, aunque quizás no tan sangriento como en otros lugares de América Latina. En ese 68 largo, ¿sí? Nosotros destacamos la importancia de las tradiciones del reformismo universitario, las agrupaciones que escribían el reformismo universitario, de los centros y federaciones que escribían en gran medida al reformismo universitario, en menor medida de la izquierda, que crece mucho su influencia, la izquierda marxista, maoísta, trotskista, anarquista, guevarista, en ese contexto, y más rezagado en ese 68 largo, aunque no quiere decir que no haya participado, ¿sí? Están las agrupaciones estudiantiles católicas, muchas de las cuales están en un proceso de conversión o de definición como peronistas, ¿sí? Bueno, esto es un poco un resumen de las respuestas y una reflexión sobre sus respuestas. Nosotros nos estamos viendo en el último foro y luego ya esperamos sus trabajos finales. Les dejo un cordial saludo y ojalá que se encuentren muy bien.